su último libro, que es El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y belleza de la política. Siempre es muy interesante hablar con Andrés Malamud, lo hemos convocado varias veces aquí desde Radio Brisas, así que lo saludamos aquí en la mesa de Brisas Primera Edición. Hola Andrés, te damos la bienvenida, aquí Adrián, Alfredo, Daniel, parte del equipo de los que trabajamos en la mañana de la radio. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, con ganas de charlar con vos, porque evidentemente, Andrés, el escenario de la política argentina, a pesar de que ahora marcado fuertemente por la economía, desde el jueves que vos presentaste el libro en la Feria del Libro, hasta esta semana, una semana después, podríamos decir que es un escenario, no sé si absolutamente distinto, pero bien cambiado, ¿no? Podríamos decir que es una contingencia distinta y es la misma estructura de siempre. Es la misma Argentina que conocemos, la montaña rusa en la cual hay subidas y bajadas que no conseguimos prever, pero podemos estar seguros de que al final del camino llegamos al punto de partida. ¿Cómo entendemos esto dentro de lo que tiene que ver con la coyuntura política en un momento donde parecía que Cambiemos empezaba a generar como esos pequeños chisporroteos en los que parecía que se enceguecía un poco con el poder la gente del PRO, buscaba cada vez especímenes más puros dentro de cada una de las candidaturas, empezaban a acercarse los otros partidos de coalición para tratar de mostrar cercanía. ¿Cómo está en este caso la coalición de gobierno en Argentina en este tiempo? No está mal. La cuestión es que hay dos explicaciones que pueden ser alternativas o complementarias. Cada uno elige el camino que más le gusta. Una explicación es económica y la otra es política. Yo creo que son complementarias, pero la base económica es más importante. Y la base económica son los cambios que están ocurriendo en el mundo que el gobierno no consiguió anticipar y los errores domésticos, que se basan sobre todo en una falta de coordinación y en la inexperiencia de algunos grandes economistas que están demostrando ser funcionarios novatos. Andrés, ¿cómo te va? Soy Alfredo Beslosada. Yo voy a contar una cosa breve que yo te tuve de profesor en 2002 en la cátedra de Julio Pinto de Ciencia Política de la UBA, y entonces se discutía un poco cuáles eran las fallas quizás estructurales o las cuestiones que al menos en la Argentina no funcionaban respecto de, por ejemplo, el sistema presidencialista y cómo en momentos de crisis quizás la figura del presidente en la Argentina quedaba en algunos momentos debilitados. 16 años después es una coyuntura en la que se vuelve a discutir. Por ejemplo, el otro día se discutía si el mensaje del llamado mejor dicho, el mensaje del presidente anunciando que se iba a abrir una nueva negociación con el Fondo Monetario debería haberlo dado o no el presidente, si eso estaba dañando demasiado su imagen. Siempre discutimos cuestiones vinculadas con lo institucional en momentos como este, pero no sucede lo mismo en momentos en los que quizás el escenario político está un poco más cambiado, ¿no? Está más calmado, perdón. Sí, en Argentina hay un mito del hiperpresidencialismo. Hay unos constitucionalistas que insisten con este término, que significa poco y nada. Y en pocas palabras, te explico por qué. Porque depende del Congreso. El hiperpresidente es fuerte cuando tiene mayoría de su partido en el Congreso, y es débil cuando no la tiene. Y entonces lo que observamos es que el peronismo es siempre fuerte, y los no peronistas son siempre débiles, lo que implica que no es la institución la que reside, la que contiene el poder, es la relación de esa institución con otra, el Congreso, y por lo tanto, si es la mayoría en el Congreso la que define la fuerza del presidente, hablar de hiperpresidencialismo es un sinsentido. Andrés, dentro de lo que tenga que ver con esto que vos explicabas, ¿no? Digamos, cada uno puede elegir la vertiente que quiera para explicar cómo está la coalición de gobierno, la política o la económica. Lo que yo imagino tiene que ver con esto es, en todos los países del mundo es tan fuerte siempre la explicación desde la economía y la política. Nosotros, así como recién Alfredo te preguntaba sobre la figura de muy fuerte del presidente o el hiperpresidencialismo, también estuvimos muy acostumbrados durante mucho tiempo a tener figuras muy fuertes como ministro de Economía, que también formaban parte de cómo se desandaba la política. ¿Hoy esto sigue siendo así? ¿Pasa también en otros lugares del mundo? Argentina tiene una característica especial. Alfredo estudió con Julio Pinto, debe haber leído Guillermo O'Donnell. Guillermo O'Donnell, el mayor politólogo argentino ya fallecido, hablaba de los bienes salarios. Es decir, los argentinos exportamos aquello que consumimos, alimentos, y por lo tanto somos uno de los pocos países en los cuales no está claro si nos conviene que eso sea caro o sea barato.
Conviene que sea barato para consumir, pero que sea caro para exportar. Entonces el tipo de cambio conveniente para la justicia social y para la competitividad internacional es diferente. Esto lo explica muy bien Pablo Gerchunov, otro economista ilustre. Esto es el principal problema estructural de la economía argentina. Después, el problema político no tiene que ver con la institución presidencial, tiene que ver sí con cómo se organiza el presidente en relación con el Congreso. En este momento, además, lo que vos planteás es una cuestión de coordinación interna del gabinete. La experiencia de Macri, o la idea de Macri, es que los hombres fuertes en el gabinete o en Boca Juniors le trajeron malos resultados. Y por lo tanto prefiere equipos homogéneos. Por ahora no está funcionando del todo bien. Sí, doctor, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Cómo está? Lo que ocurre es que... Llamame a Andrés, por favor, que doctor es el papá que es médico. Bueno, lo cierto es que aquellos que tenemos un poco memoria, tenemos algunos años, ya observamos que efectivamente el papá mayor, el que tiene este peso específico, a veces lo puede perder de un lunes para un martes en la República Argentina. Y de esto depende el futuro, el resto de lo que le sigue a la institucionalidad en la Argentina. Yo no sé si este es un tiempo como para plantearlo, pero en definitiva, allá por 1994 tal vez tuvimos la oportunidad de llegar a tener una figura de primer ministro, por ejemplo, de abandonar el sistema presidencialista tal cual lo tenemos, y sin embargo pareciera que las fuerzas políticas de la Argentina no están en condiciones de discutir esto, ¿no? Y no, pero no es un problema de Argentina. Es muy difícil cambiar un régimen político. Son muy pocos los casos de parlamentarismo que pasan al presidencialismo o viceversa, porque las instituciones echan raíces. Si uno mira para América Latina e inclusive un poco más al norte, Estados Unidos, vemos que el presidencialismo está en la cuna de las independencias y desde entonces nadie cambió. Y si nadie cambió, debe haber razones para eso. No tienen que ver solamente con que originalmente nuestros pueblos eran caudillistas, sino que las instituciones se enraizan, se internalizan en las cabezas y las personas ya no se imaginan una alternativa diferente, una alternativa en la cual el Congreso designe a alguien que le pare los pies al presidente. Eso parece inadmisible. De lo que se trata entonces es de encontrar un mecanismo de funcionamiento entre el presidente y el Congreso, las dos instituciones que hay. Y eso es lo que este gobierno consiguió al principio y le viene fallando últimamente. Porque hay dos maneras de trabajar con el Congreso. Una es con un acuerdo amplio, un pacto de la Moncloa, un acuerdo general. Y otra es con muñeca, negociando ley a ley, proyecto a proyecto. El gobierno eligió el segundo camino y en los últimos tiempos desautorizó a sus muñecas, a sus negociadores, y por lo tanto enfrente le empezaron a sospechar, empezaron a desconfiar de lo que el gobierno ofrecía, y por lo tanto o no le cumplen los pactos o no le hacen pactos. Y el gobierno sin pactos no puede trabajar, porque no tiene mayoría en el Congreso. Sí, pareciera como que si atravesamos la crisis del 2001 y no estuvimos en condiciones los argentinos de acercarnos siquiera al protocolo de un prepacto de la Moncloa, no de un pacto de la Moncloa, de un prepacto, no sé qué nos puede llegar a ocurrir en el futuro mediato o inmediato que nos lleve a finalmente pensar que somos capaces, ¿no?, de acordar siquiera algunos puntos básicos como para que cualquier cuestión interna que nos pase, sea económica o no, no estemos al borde de perder la institucionalidad, como cada mandatario termina cuasi amenazando al resto del pueblo, ¿no? No quiero ser catastrofista en este caso. Hay dos diferencias fundamentales entre esta crisis y la de 2001. La primera es que ahora no tenemos convertibilidad. Quiere decir que los funcionarios pueden hacer política monetaria. Antes no podían, estaban de manos atadas. La segunda es que Macri no es de la Rúa. De la Rúa era un presidente que en sus últimos meses no fue operativo, no estaba en condiciones de gobernar, ni siquiera admitió que la elección intermedia del 2001 fuera un resultado contra su gobierno. Su respuesta cuando le planteaban esto era: yo no fui candidato. En este caso Macri no solamente viene de ganar las elecciones intermedias, sino que tiene la capacidad mental para darse cuenta de lo que está pasando. Es decir, es una persona normal. Andrés, vos recién mencionabas la dificultad que ha tenido en los últimos tiempos el gobierno, el Poder Ejecutivo, sobre todo para articular con el Congreso de la Nación, y en eso fue una pieza clave Emilio Monzó,
que es una figura que ya tiene un pie afuera de lo que es la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Cómo crees que puede impactar esto justamente en esa relación, sobre todo en vistas de que el gobierno aparentemente no tiene un reemplazante, sobre todo que tenga el currículum quizás o las horas de vuelo, al menos en el roce, sobre todo con el justicialismo en ese sentido? Creo que ya impactó, pero acá tengo que reconocer un sesgo, porque Monzó es el político que nos gusta a los politólogos. Así que tendemos a sobreestimar sus capacidades, y el hecho de que se esté yendo, de alguna manera significa que no eran tantas como pensamos. Pero sigue siendo un tipo muy hábil que garantizó el manejo de la Cámara de Diputados para el gobierno durante los primeros 2 años. Y justamente ese es uno de los ruidos que se mete en la posibilidad de que el gobierno consiga apoyo parlamentario. La falta de apoyo a sus negociadores. Si puede alguien sustituirlo, una persona, no sé. Un equipo, sin duda. Mario Negri es hoy la cabeza indicada, la cabeza que el gobierno evidentemente eligió para encabezar sus luchas en la Cámara de Diputados. Y en ese juego, ¿crees que empieza a también tener un rol distinto lo que es la figura de, si bien no hay un ministro de Economía como tal, lo que es la figura quizás de ministros como el de Hacienda, ministros de Finanzas, secretarios, en la relación directa ya con el Congreso y quizás no pasando por una figura tan política? No lo veo. En este momento, sin duda, no. Ninguno de los ministros que está en alguna de las 6 áreas económicas tiene capacidad de coordinar ese equipo ni de relacionarse con el Congreso directamente. No tienen la capacidad ni la voluntad, probablemente. El que va a seguir haciendo eso es Marcos Peña. Si el presidente decide nombrar un ministro de Economía que coordine todas esas áreas, después se ve. Pero por el momento, no. La economía no se relaciona directamente con el Congreso, lo hace a través del jefe de gabinete. La última, Andrés, agradeciéndote el tiempo, tiene que ver con esta elección de medio término que vos mencionaste en su momento de la Rúa y que para Macri fue un triunfo en algunos lugares también insospechado, porque ganándole en provincia de Buenos Aires nada más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner con un candidato armado como era Esteban Bullrich, pero esa confianza puesta a fines del año pasado parece como dilapidada hoy, en mayo del 2018, con una imagen muy negativa de parte de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica esto y por qué el gobierno intenta permanentemente responsabilizar a la oposición de los males en este último tiempo? Bueno, son 2 preguntas, las 2 buenas. Ese capital político ya fue. Si el gobierno lo quiere de vuelta, lo tiene que reconstruir. No es que se le gastó un poquito y vuelve. Tiene que hacerlo otra vez. Vos mencionabas que se le ganó a Cristina en la provincia de Buenos Aires. Sí, se le ganó también en Santa Cruz. Y se le ganó a Menem en La Rioja. Son desafíos que no se lograban desde nunca, probablemente. Ganarle al peronismo en sus reductos más complicados. Y ahora todo eso se disolvió, parece que fue hace 200 años. Claro. Hay 2 razones para eso. Uno es que la economía argentina sigue teniendo problemas estructurales que este gobierno ni siquiera se aproximó a resolver. El otro es que hubo errores políticos. El gobierno puede corregir los errores políticos. Corregir la economía se da mucho más tiempo. Y no se puede hacer solo. Acá hace falta el acuerdo con el peronismo y con los empresarios. Por lo que dicen adentro del gobierno, los empresarios argentinos solo quieren protección, como los brasileños. No arriesgan, no están dispuestos a innovar. Y el gobierno está muy decepcionado con los empresarios. Hay que escuchar a los empresarios, que quizás estén también decepcionados con el gobierno. Con respecto al peronismo, esta es la chance. Este es el momento de llegar a algún acuerdo o de acordar futuros acuerdos puntuales. El contexto en el cual se pueden manejar los desacuerdos. Me parece que lo que hizo el Congreso esta semana es un punto a favor. ¿Qué es lo que hizo? Una y una. La oposición le vota un proyecto al gobierno, un proyecto muy importante, mercado de capitales, y a cambio el gobierno le permite el quórum para que la oposición le vote una ley que después el gobierno va a vetar, la de las tarifas. Esto es un avance, aunque parezca que el gobierno recibe una o que el gobierno gana otra. En realidad lo que está demostrando es que hay capacidad de acuerdo entre el gobierno y el peronismo. Sin eso, Argentina no tiene destino. Andrés, voy a hacerte yo la última de mi parte. En 2001 me acuerdo cuando el gobierno de la Rúa, de la Alianza, pierde las legislativas, tomó como, incluso algunos politólogos hablaron de la elección de un cuarto poder, ¿no? Y mencionaban que era el bloque de los gobernadores. ¿Qué rol crees que van a jugar, sobre todo a partir de la intervención que le dio en las últimas semanas el propio presidente,
los gobernadores en sí como actor oficioso, no son un poder constituido en el sentido de un cuarto poder o equivalente, pero tienen un juego. ¿Qué rol crees que van a jugar ellos? Ese es el peronismo. Los 14 gobernadores son el peronismo. Y entre ellos Schiaretti, el cordobés, es el más importante. Sin Schiaretti no hay liga de gobernadores. Y los gobernadores son fundamentales por dos razones. Porque son oposición, representan el peronismo y quieren ser presidentes en la próxima o en la otra. Y porque son gobierno. Gobiernan 14 provincias que no quieren ver incendiadas. Y si el país se incendia, el gobierno nacional tiene la capacidad de incendiar también las provincias. Por esto es un win-win o lose-lose. Es un juego en el que ganan todos o pierden todos. Y esto es lo importante. La oposición también es gobierno. Esa es la chance que nos queda para ilusionarnos con un acuerdo político. Sin acuerdo político, como le decía, un presidente de minoría del Congreso no puede gobernar. Gracias, Andrés, por la charla. ¿Por las calles de qué ciudad estás recorriendo? Lisboa, estoy yendo a almorzar, disculpen el barullo. No hay problema. En medio de un cruce de avenidas. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la charla. Andrés Malamud, politólogo. Yo creo que es un lujo, ¿no? Sentarse de vez en cuando a escuchar, sí, claro, a escritores, politólogos, pensadores de este tiempo, como Andrés Malamud, que él claramente no ofrece soluciones. Lo que está hablando es contándonos cuál es el análisis que debemos hacer de este momento de la política y de la economía, y entender también la política como una necesidad permanente de acuerdos, ¿no? ¿No? Vos sabés que aunque fue muy autorreferencial, quizás me salió comentar lo de 2002, lo de que yo lo tuve como era ayudante de cátedra en la cátedra de Julio Pinto de Ciencias Políticas de la UBA, porque hace, como vos mencionaste en la primera pregunta, 4 meses, quizás ni me hubiera venido ese recuerdo, pero el contexto político que se discutía en aquel, sería abril, mayo de 2002, no es tan distinto del actual, ¿sí? Hace 4 meses, 5 meses, bueno, era más bien distinto, porque estaríamos hablando de un gobierno que había logrado consolidar su cierta hegemonía política a partir de un triunfo electoral, y como vos mencionabas, en 15 minutos, la película cambió y varias postales de esa película no son tan distintas de lo que se estaba discutiendo entonces, que tiene que ver con el régimen político, con la consolidación de una coalición de gobierno, con la discusión de mayorías, de articulación entre los poderes. Hasta hace nada, de repente el Poder Ejecutivo parecía como envalentonado en más o menos decidir lo que se quiere, y hoy por hoy la verdad que hay un montón de dudas que han hecho que el panorama fuera más bien un escenario dubitativo sobre todo.